están? Este, bueno, como ya nos mencionó nuestro coordinador, el día de hoy vamos a tener la clase de reanimación cardiopulmonar y OBASE. Antes de iniciar la clase, en la noche, el día de ayer, nos quedó una duda. ¿Qué nos hacía Melvin? Que a él le habían indicado que era XABC o XABCDE. Entonces, como me comprometí con ustedes, revisar el tema. Eh, a ver, para aclarar esta duda, como les comenté en la clase de ayer, en todos los escenarios en donde nosotros tengamos una emergencia y debamos hacer esta evaluación inicial, la evaluación inicial se hace en un ABC, ¿ok? Teniendo en cuenta que el curso que estamos siguiendo es de primeros auxilios, no un curso de atención prehospitalaria como tal, sino de primeros auxilios. Entonces, en el curso de primeros auxilios, ABC nos va a dar la guía para esa evaluación inicial. Ahora, lo que nos decía Melvin era que a él habían indicado la parte de XABC, XABCD, me parece, en donde X hacía referencia a la atención de la hemorragia. Como les comenté, estaba revisando este tema y realmente no hay una actualización, por lo menos avalada por la OMS o por los entes reguladores de este tipo de maniobras, que en este caso es el AJA, que el AJA es como que el ente regulador de toda la parte que hace, o sea, que controla la parte de circulación del paciente o de la Asociación Americana de Emergenciología, que son, por decir así, los especialistas en esta parte. Sin embargo, hay estudios en donde todavía está en una fase primaria el colocar X, A, B, C, D, como haciendo referencia a que X hacía control de la hemorragia o cambiando el circuito de ABC a CBA, ¿ok? Como les comentaba, la parte de circulación ya hace referencia a nosotros poder identificar alguna hemorragia. Entonces había esas dos posibilidades de colocar X, ABC o cambiar el orden, de ABC a CBA. Pero esto todavía está en estudios, en una fase primaria, en donde todavía están viendo si es que existe un cambio estadísticamente significativo al yo cambiar el orden de este protocolo, por así decirlo. ¿Sí? Entonces, lo que Alvin nos estaba comentando no está mal, sin embargo, todavía no está aprobado. Entonces, como yo les comentaba, este tipo de cursos son iguales aquí y en la China, porque hay entes reguladores que nos dicen que son a la final los que nos capacitan y por donde nosotros podemos obtener las certificaciones que, como les digo, son entes reguladores. No es que, por ser alemán, yo voy a coger y voy a hacer como yo quiero. No, se hace como está escrito y cómo se ha estudiado. ¿De acuerdo? Entonces, vamos a iniciar con la clase del día de hoy, que es una clase súper entretenida. Espero tener la colaboración de todos ustedes, porque esta es una clase muy, muy, muy interesante y que a diferencia de, por ejemplo, otro tipo de emergencias, el RCP y el OBASE realmente pueden salvar vidas. ¿Ok? Entonces, empecemos. El día de hoy vamos a ver la reanimación cardiopulmonar y el OBASE. Primero, empecemos. ¿Qué es la reanimación cardiopulmonar? Básicamente, la reanimación cardiopulmonar es un conjunto de maniobras con las cuales nosotros vamos a intentar preservar la circulación sanguínea en una persona. Esa es la definición más clara del RCP, un conjunto de maniobras destinadas a preservar la circulación sanguínea y la oxigenación en la persona, teniéndose en cuenta que nosotros aplicamos una reanimación cardiopulmonar cuando nosotros tenemos un paro cardiorrespiratorio. Podemos tener paradas cardíacas puras, en donde el paciente tiene autonomía para respirar, y podemos tener paradas respiratorias, en donde el corazón del paciente tiene la autonomía de latir, el problema es que los pulmones no respiran. ¿Ok? Entonces, el RCP nosotros lo aplicamos en un paro cardiorrespiratorio. Ahora,
¿Cuál es la importancia del RCP? La importancia del RCP es que cada minuto sin RCP en una persona que haya tenido un paro cardiorrespiratorio disminuye un 10% la probabilidad de supervivencia. En los paros extrahospitalarios, ¿qué significa? Una persona que le da un infarto fuera del hospital, la RCP realizada por testigos puede duplicar o triplicar la supervivencia de esta persona. ¿Qué significa? Que si ustedes presencian en algún momento de su vida un paro cardiopulmonar, y ustedes, porque siguieron el curso de primeros auxilios de ITEC, pueden realizar un RCP de alta calidad, le van a ayudar a duplicar o a triplicar la posibilidad de vivir de ese paciente, ¿sí? Y teniendo en cuenta que solo un 40% de las personas que presencian un paro cardíaco pueden iniciar un RCP. ¿Se dan cuenta? Es un número muy chiquitito de personas. Ahora, esto que hace referencia al RCP, en los países de primer mundo se enseña desde que están en el preescolar, para que tengan en cuenta la importancia de esto y cómo los países de primer mundo han logrado identificar la importancia del RCP y en que todos sepamos hacer un RCP, independientemente cuál sea tu ocupación. Puede ser albañil, puede ser costurera, puede ser psicólogo, puede ser abogado, puede ser médico. Debes tener la capacidad de poder realizar un RCP. Por un RCP de alta calidad va a ayudar a que ese paciente vuelva a vivir, porque al final el paciente que estamos haciendo el RCP está muerto. Ahora, yo quiero que tengan en cuenta lo siguiente. La mayoría de parados cardíacos ocurren fuera del hospital, aunque ustedes no lo crean. Nosotros dentro del hospital son muy pocas las paradas cardíacas que tenemos. Y son pacientes que si les da un paro cardiorrespiratorio es porque ya venían con alguna patología de base, un cáncer, enfermedad pulmonar obstructiva crónica complicada, estaban en la UCI, o sea, son pacientes bien complicados en donde su cuerpo está tan cansado que su cuerpo ya se cansa de vivir, ¿sí? Pero el paciente que le da un paro cardiorrespiratorio fuera del hospital es un paciente aparentemente sano. No significa que esté sano, porque de la noche a la mañana a una persona sana no le va a dar un infarto. Sin embargo, ese paciente no venía con ninguna patología de base o si la tenía, en teoría estaba controlada. Les voy a contar. La primera vez que yo pude presenciar un RCP, estaba realizando mi externado en un hospital del Seguro Social, Entonces, me acuerdo, un paciente, un varón de entre 40 y 50 años, o sea, si nosotros hablamos de 40 a 50 años, ustedes dirán, wow, joven, todavía joven. Claro que sí, joven todavía. Entonces, un paciente entre 40 y 50 años, obeso, con una obesidad grado 1, este, el paciente vivía como a 20 minutos del hospital, o sea, donde nosotros fue el hospital más cercano al que ellos pudieron acudir. ¿Y cuál era el relato? El hijo decía, mi papá estaba bien en el taller, tenía un taller automotriz, estaba bien en el taller trabajando, de repente se sujetó el pecho y se desmayó. Esa es la historia. Un paciente que no venía con nada de base, o sea, no tenía ni una gripe y de repente se sujetó el pecho y se desmayó. Ese desmayo se interpretó como que el paciente ya le dio un infarto. Entonces, llamaron a la ambulancia, como les comenté, no sé cómo sea en su país, pero en mi país llamas a la ambulancia y por más emergencia que sea, bajito se demoran unos 40 minutos en llegar. Y por mejor hacer, cogieron entre los trabajadores y el hijo, lo cargaron al señor, lo subieron al borde de una camioneta y fueron directamente al hospital. Al hospital llegan y lo bajan lo bajan del borde de la camioneta. Obviamente nosotros sabíamos que ese señor estaba infartado. Nosotros iniciamos la maniobra de RCP. A todo esto, perdón, el hijo durante todo el camino en la camioneta le vino haciendo RCP. No sabemos si de un RCP de buena calidad o lo que él había visto alguna vez en la televisión, pero le vino haciendo RCP. Entonces, el paciente entró,
empezamos nosotros un RCP ya protocolizado en un ambiente hospitalario que ya no se llama RCP, sino ACLS. ¿Qué significa el ACLS? Un soporte vital básico avanzado. Entonces, empezamos, me parece que a los 20 minutos el paciente regresó. En lo que el paciente regresa, como a los 15 minutos, otra vez vuelve a infartarse. En esta segunda vez ya costó más tiempo regresarlo, pero sin embargo regresó. Pero al examen físico ya teníamos daño neurológico. Teníamos una asimetría de las pupilas, teníamos ya poses del paciente que para nosotros son sinónimos de que se desconectó el cerebro. Entonces lo más probable era que el paciente estaba con una hemorragia cerebral. Se llamó ¿cómo es esto? Al área de imagen para que nos ayudaran realizando la imagen ahí porque no lo podíamos mover, en un paciente completamente inestable. Le terminan de hacer la imagen y otra vez cae, le da otro infarto, vuelve a salir cada vez con mayor dificultad, con mayor necesidad de medicamentos, con la tomografía que revelaba que efectivamente el señor tenía una hemorragia cerebral. Se hace la derivación a un hospital que tenga un médico, un cirujano neurólogo que pueda corregir la parte de la hemorragia. Nos aceptan, pero el paciente nunca pudo llegar al hospital porque lastimosamente después de eso le dieron como 3 infartos más y a la final ya falleció. ¿Sí? Entonces, ahora, teniendo en cuenta lo siguiente, quiero que ustedes sepan cuál hubiera sido el destino de este paciente si quizás su hijo no lo hubiera hecho RCP, asumiendo que se demoraron 20 minutos exactos contando tráfico y todo lo demás. En donde llegó al hospital, fueron 20 minutos en el que ese paciente estuvo muerto. 20 minutos en donde ese cerebro no recibió ningún tipo de oxigenación. 20 minutos en donde ningún órgano tuvo ningún tipo de circulación, en donde la sangre estuvo completamente estática todo el tiempo. Si la sangre está estática, la sangre se coagula, ¿ok? Entonces, si es que ese paciente nos hubiera llegado a nosotros, al primer RCP no salía, porque era un paciente que llevaba mucho tiempo fallecido, lastimosamente, y tenía muchas complicaciones que no permitían que ese paciente pudiese regresar a la vida. Para que vean la importancia de poder, de saber, de conocer lo que es el RCP. ¿Sí? Ahora, ¿qué es lo que yo busco lograr en ustedes con esta clase? Primero, que sepan identificar cuándo deben iniciar un RCP. No porque lo veo desmayada en la calle, es que, está desmayada en la calle, hagamos RCP. Estaba un momento en Facebook viendo Reels, como cualquiera de nosotros, y de repente veo un Reel en donde está un señor coge y se cae y queda de lado y está convulsionando, se está moviendo, está con movimientos tónico-clónicos. Viene una señora, primero, el señor cae de lado, ¿sí? Entonces, el paciente estaba con la lengua hacia un lado y por ende vía respiratoria, todo bien. Él solo estaba en su convulsión y había que esperar que pase su convulsión. ¿Listo? Pero viene una señora y lo pone recto. ¿Se acuerdan lo que ayer hablábamos de los pacientes con convulsiones? Ponerlo recto, en donde la lengua perdía la tonicidad y nos obstruía la vía aérea. Entonces esa señora lo que hizo fue ponérmelo recto. De por sí, ahí ya le está quitando minutos de vida antes que darle minutos de vida. Todo es por el desconocimiento. Segundo, le empieza a hacer RCP. Y un RCP en donde muy seguramente a ese pobre señor le rompieron todos los huesitos de su caja torácica. Entonces, ¿a qué quiero llegar con esto? Que ustedes deben saber cuándo hacer un RCP y cuándo no hay que hacer un RCP. Qué pacientes son candidatos y qué pacientes no cumplen los criterios de inclusión en el RCP. Porque si no, nosotros estaríamos haciendo una iatrogenia y todo por el desconocimiento. ¿Ok? Ahora, mi segundo objetivo, que ustedes conozcan los pasos básicos del soporte vital básico, que
el soporte vital básico incluye el RCP, el soporte vital básico también es un BLS, ¿sí? Ahora, 3, que comprendan la importancia del ritmo de las compresiones y de las ventilaciones. Con ritmo, el ritmo es parte de la calidad del RCP, porque de nada me sirve una persona que esté dando RCP a lo maldito, sacándose el aire, sudando, si a la final no lo está. Sí, yo prefiero una persona que me dure, así sea, 2 minutos, dando un RCP de calidad a una persona que esté ahí sin hacerlo bien. ¿Ya? Recuerden que el RCP es, nosotros manejamos al corazón desde afuera y debemos cumplir con la función que hace el corazón, pero desde afuera. Y por último, reconocer cuándo y cómo van a usar un desfibrilador externo automático, también conocido como DEA. Este desfibrilador externo automático es como su nombre lo dice, es un desfibrilador que lo encontramos en cualquier parte, en los centros comerciales, en edificios grandes, cualquier lugar grande debe tener un desfibrilador. Es normativa tener un desfibrilador. ¿Sí? Entonces, y esto es automático. Ustedes solo deben colocar unos parches en el cuerpo siguiendo los dibujitos que ya trae el desfibrilador y hacer lo que el desfibrilador les diga. Nada más. Ahora, hasta el momento, ¿está todo claro? Si está todo claro, váyanme poniendo un pulgar arriba. Mari, coméntame, ¿tienes alguna pregunta? Mari, bueno, parece que se le levantó erróneamente la manito. Entonces, sigamos, ¿sí? Ahora, parte del soporte vital básico o BLS es la cadena de supervivencia. En el BLS, la cadena de supervivencia, en este caso, nos va a llegar hasta aquí, hasta la desfibrilación, porque de aquí en adelante empieza ya la parte del soporte vital avanzado, que eso ya no, o sea, ahí sí necesitan ser del área de la salud para conocer de lo que se va a hacer, porque hasta la desfibrilación se puede hacer donde sea, pero ya para iniciar el soporte vital avanzado sí necesitamos un ámbito hospitalario. Entonces, dentro de la cadena de supervivencia, lo que vamos a hacer es activación de la respuesta de emergencia. ¿Qué significa con la activación de la respuesta de emergencia? Cuando nosotros empezamos un ciclo de RCP, no es que vemos que está ahí, que está muerto y empezamos de una. No, recuerden, el triángulo de los primeros auxilios, el PAS, que se van a proteger, van y van a socorrer. Entonces, primero, escena segura. Segundo, tienen que avisar. 911, ¿saben qué? Tengo aquí una persona así, bla, 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 bla. Y por último, socorrer. Cuando empezamos en el socorrer, es que inicia la parte del RCP de alta calidad, que es lo que vamos a ver el día de hoy. Y junto con el RCP de alta calidad, cuando nosotros en el PAS hacemos la función de avisar, debe haber una persona que debe ir a buscar un desfibrilador externo automático, un DEA. Como les digo, eso en todos lados los tenemos, en el centro comercial, en las universidades, en los edificios grandes, en los centros de salud, todos deben tener un DEA. ¿Por qué? Porque eso está protocolizado. Y por último, si estamos, digamos, en medio de la nada, si estamos en medio de la nada, nosotros debemos avisar al 911 que vengan con un DEA, ¿ok? Entonces, hasta aquí nos llega la cadena que ustedes deben dominar.
De aquí en adelante, el soporte vital avanzado, que ya incluye medicación, los cuidados post paro cardiorrespiratorio y la recuperación de este paciente que nos dio, que entró en paro. Ahora, vamos a tener unas trivias. Quiero que me vayan contestando en el chat, por favor. ¿Sí? Perdón, Mari, recién veo ahorita tu mensaje. Ya, esperamos una diapositiva más y contesto tu pregunta, porque justo en la siguiente diapositiva ya hablamos de cómo nosotros vamos a poder identificar a este tipo de pacientes. A ver, entonces, en lo que hace referencia a la primera pregunta, quiero que todos me vayan contestando en el chat. ¿Cuál es el primer paso antes de iniciar el RCP? La opción A, revisar si la persona respira. La opción B, llamar al 911. La opción C, verificar que el entorno sea seguro. Y la opción D, comenzar con presiones torácicas. Vamos, vayan contestando. Vamos, tengo 25 personas conectadas, sin contar el coordinador y a mí son 23, así que mínimo deben haber 20 respuestas aquí en el chat. Ok, la opción correcta aquí es la C. ¿Por qué? Como yo les digo, siempre, 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 primero vamos a verificar que el entorno sea seguro, ¿sí? Después hacemos todo el resto, pero la primera parte, el primer paso siempre es verificar que el entorno sea seguro, ¿de acuerdo? Ahora vamos con la siguiente pregunta. ¿Qué significa DEA? La opción A, dispositivo de emergencia avanzada. La opción B, desfibrilador externo automático. Opción C, diagnóstico de enfermedades agudas. Opción D, detector de electrocardiograma anormal. Vamos, vayan contestando. Ok, perfecto. La opción correcta es la opción B, un desfibrilador externo automático. Ya, ahora sí, empecemos con lo que hace referencia a RCP. Entonces, para nosotros poder identificar cuando una persona necesita un RCP, primero debemos comprobar que esa persona realmente le dio un paro cardiorrespiratorio. Después de que pasamos por el PAS, que significa proteger, avisar, socorrer. Después de que pasamos por esa parte, hacemos la evaluación inicial. Como les comenté, todas las emergencias nosotros hacemos una evaluación inicial. Vemos vía aérea, posición de olfateo, la parte, lo que hace referencia a la A. La B, respiración. ¿Mi paciente respira o no respira? Le veo si es que el pecho se expande o si es que está estático, ¿ok? Y la parte que hace referencia a la C, la circulación, pulsos periféricos y llenado capilar, como les comentaba el día de ayer. ¿Dónde valoramos pulsos periféricos? Pulso carotidio, pulso braquial o pulso femoral en el caso de que no hayamos logrado encontrar los dos primeros pulsos. Entonces, un paciente que primero no me responde, señor, ¿se encuentra bien? No hay respuesta. Eh, un paciente que no respira
Un paciente que no tiene pulso es un paciente que está en un paro cardiorrespiratorio y que necesitamos iniciar las compresiones torácicas. Entonces, ¿qué es lo que nosotros hacemos? Antes de iniciar las compresiones torácicas, mínimo debemos tener 2 personas en un niño. En un adulto es únicamente una. ¿Sí? Lo ideal, 2, pero si no hay 2, con que tengamos una es suficiente. Entonces, señor, no responde. Veo si respiro o no respira, no respira, toco pulso, no hay pulso, es un señor que vamos a iniciar el RCP. Entonces, cogemos, estamos ahí, nosotros manejamos la escena y me invento, Catherine, por favor, llama al 911 y diles que tenemos un infarto cardiorrespiratorio. Tú, Juan, o si no conocen, únicamente vayan señalando, por favor, anda a buscar un DEA e iniciamos las compresiones las compresiones torácicas. Primero, la posición de las manos. Las manos deben colocarse en la mitad del pecho, no arriba, no abajo, no en el lugar del corazón, en la mitad del pecho, porque el corazón no está aquí. El corazón se encuentra ubicado así, que lo está protegiendo toda la caja torácica. Y al yo aplastar mi caja torácica, lo que yo hago es aplastar el corazón. Recuerden que con el RCP lo que yo busco es hacer la función del corazón. Entonces, el corazón se contrae, cada que se contrae, expulsa sangre. Cuando se dilata, le retorna sangre. Se contrae, se dilata, se contrae, se dilata. En este caso tenemos un corazón que dejó de hacer eso. Cuando yo hago presión sobre la caja torácica, lo contraigo. Cuando quito la presión, él solito se expande. ¿Sí? Entonces, las compresiones las vamos a hacer en la mitad del pecho. ¿Cómo deben colocar las manos? Como ustedes se acomoden. Cada uno tiene una posición en la que se acomoda. Puede ser una mano cruzada encima de la otra, con una sola mano, 2 manos entrelazadas, o por ejemplo, en mi caso, como yo manejo, como yo hago las compresiones porque es donde puedo cargar la mayor parte de fuerza, asiento el talón de mi mano y encima pongo todo el peso de mi otra mano. Entonces, mis compresiones son así, ¿ok? Pero esto es como ustedes se acomoden. Ahora, ¿cómo deben realizar las compresiones? Primero, deben empujar con fuerza la caja torácica. La caja torácica se debe hundir mínimo 5 centímetros o 2 pulgadas. ¿Ok? Porque con esa compresión nosotros logramos aplastar el corazón para hacer la función de que se contrae y que expulsa sangre. Y así también nosotros debemos permitir que el tórax se vuelva a su posición normal. Como les digo, nosotros aplastamos, el corazón se contrae. Si yo dejo de aplastar, el corazón se dilata y yo le debo dar al corazón ese espacio para que pueda realizar esa función. Porque ¿qué pasa si yo estoy todo el tiempo haciendo esto, todo el tiempo? Nunca le doy espacio al corazón para que se vuelva a abrir y se vuelva a llenar de sangre. Y si yo únicamente lo estoy aplastando, yo no estoy enviando ningún tipo de señal, ningún tipo de flujo sanguíneo, y a la final mi RCP no está siendo de calidad. Ahora, ¿cuántas compresiones debo realizar? Lo mínimo que se deben realizar es 100 compresiones, lo máximo 120 en un minuto. Entonces, en un minuto ustedes deben realizar de 100 a 120 compresiones. ¿Cómo deben ser estas compresiones? Si están 2 personas, son 30 compresiones y 2 ventilaciones. Las ventilaciones ya las vamos a ver más adelante. Si está una sola persona, en el caso del adulto, deben ser únicamente 30 compresiones y dando espacio a esas 2 ventilaciones que no se las va a realizar, porque la misma persona que hace RCP no puede hacer las ventilaciones. ¿Por qué? Porque pierde mucho tiempo entre compresión y compresión y porque se ha visto en estudio que en adultos las ventilaciones no tienen una importancia estadísticamente significativa. No es que el paciente que recibió ventilaciones no quedó con secuelas neurológicas versus el paciente que sí recibió ventilaciones. No,
no hay esa significancia, por así decirlo. Pero en los niños sí es importante. Por eso en los niños mínimo deben haber dos personas que realicen el RCP, porque en cambio en ellos son 30 compresiones, dos ventilaciones. ¿Sí? Ahora, quiero que todos ustedes me colaboren. ¿Por qué? Porque esto no es únicamente hablando, no es únicamente que ustedes sepan, sí, poner las manos en la mitad del pecho, hacer 30 compresiones, dos ventilaciones. Las compresiones 5 centímetros abajo, 5 centímetros de depresión del pecho, permitir que el pecho se expanda. No, esto ustedes lo tienen que hacer. ¿Por qué? Porque lastimosamente muchas personas no son capaces de hacer un RCP de calidad. ¿Por qué? Porque piensan que el RCP consiste en fuerza. Y el RCP no es de fuerza, el RCP es de técnica. Porque yo, que soy una persona pequeña, 1,50 m, que peso 47 kilos aproximadamente, tranquilamente le puedo dar RCP a una persona, a un hombre de unos 70, de 90 kilos, como a un niño. Sí, no es que mi compañero, el varón musculoso, va a dar mejor RCP que yo. Negado. ¿Por qué? Porque el RCP es de técnica, no de fuerza. Entonces, Paola, coméntame la pregunta que tienes. Paola Triviño. Mm, mm, wait, se me perdió. Ya. Entonces, en este punto, antes de iniciar la parte técnica del RCP, lo que nos comentaba, la respuesta está bien. Una persona que pierde el sentido y le dieron una aspirina, ¿ok? Y que eso le salvó la vida. Eh, a ver, entonces, una persona, como les comentaba, hay que saber cuándo la persona necesita el RCP y cuándo no. Una persona que tiene la capacidad de poder disolver, deglutir, metabolizar cualquier medicamento, es una persona que realmente no está muerta, porque cuando la persona fallece, que le da un infarto cardiopulmonar, no tiene ninguna de esas capacidades, todo su cuerpo se queda en stand-by. Entonces, muy probablemente lo que le pasó a ese paciente, lo que fue es que tuvo un desmayo, tuvo una subida de presión arterial, y por eso la aspirina fue que le ayudó. ¿De acuerdo? Entonces, para empezar la parte práctica este, de, de esta sección que es del RCP, quiero que todos me colaboren, no vayan por una almohada, un peluche, un muñeco que sea lo suficientemente grande como para que ustedes puedan colocar sus dos manos. ¿Sí? Ahí. ¿Por qué? Y quiero que los que puedan me ayuden activando las cámaras. Mientras ustedes van a buscar su almohada, su peluche, su muñeco, un balón. No me sirve el balón porque el balón es muy duro. Necesito que ustedes puedan hacer la compresión. Por eso les digo, una almohada que me ayuda para hacer la compresión y poder corregir la técnica. Ahorita no necesito que, como les digo, el RCP no es de fuerza, es de técnica. Que ustedes dominen bien la técnica, lo van a poder hacer en una persona de 50 kilos como en una persona de 100, de 150 kilos. Entonces, mientras ustedes van a buscar eso y ya se preparan, pueden enfocarme únicamente la parte de las manitos y hasta aquí, hasta los hombros, que es lo que que es lo que quiero ver para poder hacer las correcciones correspondientes. Mientras yo les pongo un videíto, que es con lo que ustedes se van a guiar para poder hacer el RCP.
Sí, en el caso de las mujeres, en el caso de las mujeres, la compresión se hace en medio de las mamas, en el medio del pecho, ¿sí? Independientemente del porte de las mamas, es en el medio del pecho. No tenemos que hacer hacia un lado, hacia el otro, abajo, arriba, no, en medio del pecho. Sí, mientras nosotros hacemos la compresión, aplastamos las mamas, hay que hacerlo, ¿de acuerdo? Entonces, ¿ya están todos listos con lo que les pedí? Si ya están todos listos, les pido que por favor me pongan un like. Ya chicos, ya estuve viendo sus likes, ya veo que están listos. Ahora, a la respuesta a la pregunta que me hacía Melvin, ¿deben llevar un ritmo? Sí, deben llevar un ritmo. ¿Por qué? Porque el ritmo lo que va a hacer es que ustedes tener esas 100 a 120 compresiones por minuto. Ahora, como les estaba comentando, todas estas técnicas que nosotros hablamos en la parte prehospitalaria, hospitalaria, en la situación de emergencia, son reguladas por el AJA. Entonces, el AJA lo que determinó es que hay canciones que nos ayudan a llevar el ritmo, porque si nosotros seguimos el ritmo de estas canciones hacen que nosotros realicemos de 100 a 120 compresiones por minuto. Una de estas canciones y con la que los países de primer mundo enseñan a los niños a hacer el RCP de calidad es esta, de Baby Shark. Y exacto, como dices Melvin, la canción de Stay Alive. Ahora, yo quiero que primero vayan a escuchar la canción. Me confirman si es que se escucha el audio, ¿ya? No, ya. Cuando empiece la canción, quiero que vayan adaptando el ritmo. A ese ritmo, ustedes deben hacer las compresiones. Baby shark, tu tururu, turu, baby shark, tu tururu, turu, baby shark, tu tururu, turu, baby shark. Ese es el ritmo que ustedes deben tener para lograr de 100 a 120 compresiones por minuto. Entonces, ¿qué es lo que ustedes deben hacer? Así que este es momento en que pongan su almohadita en una superficie. Los que puedan, me prendan las cámaras. Necesito ver de los hombros. ¿Qué es lo que nosotros vamos a hacer? Entonces, primero, en la mitad del pecho del paciente, una mano sobre la otra, en la posición en la que ustedes se acomoden. Ahora, si logran ver, mis brazos están flexionados.
Ese es el primer error que se comete al hacer compresiones, al hacer las compresiones cardiotorácicas. ¿Por qué? Porque cuando yo hago esto, lo que yo voy a hacer son flexiones de pecho más que las compresiones del paciente. Entonces, para yo poder hacer la compresión, yo debo tener los brazos estirados, los codos sin flexionar. El ángulo del codo no va ahí, va recto. ¿Por qué? ¿Qué es lo que yo logro en esto? Que todo mi peso caiga sobre mis hombros, sobre mis brazos y sobre mis manos. Y así yo logro hacer la compresión en mi paciente. Si yo hago esto, yo no estoy haciendo nada. Yo mejor lo que hago es mover la camilla, mover al paciente, puedo caerme yo, puedo botar al paciente y a la final no logro hacer la compresión que les digo, aplastar el corazón. Pero en esta posición, los codos rectos sin flexionar, codos rectos, lo que yo logro es que todo el peso de mi cuerpo caiga sobre mis brazos. Y ahí es en donde yo les digo, el RCP no es de fuerza, el RCP es de técnica. ¿Ok? Todos quedaron claros con lo que acabo de comentar. Si es que quedaron claros, un pulgarcito arriba. Vamos, vamos chicos. Ya, perfecto. Entonces, esta primera parte la voy a hacer yo. La siguiente parte la van a hacer ustedes con las cámaras prendidas y los voy a ver para ver si es que debemos corregir la técnica. Entonces, inicia la canción. Perdón. Mi paciente cayó en paro. Señor, señor, se encuentra bien. No me responde. Veo. No respira. Muevo la cabecita. Intento tocar pulso carotidio. No hay pulso. Este paciente está en paro. Oye, tú, llama al 911 y di que tenemos este paciente en paro. Tú, anda a buscar un DEA. Siguiente paso. Iniciamos compresiones cardiorrespiratorias. Si se dieron cuenta, en esto no me demoré ni un minuto. Y ahora vamos a hacerlo con la canción. Mommy shark, mommy shark. Daddy shark, daddy shark, daddy shark, daddy shark. Grandma shark, grandma shark, grandma shark, grandma shark. Grandma shark, 30 compresiones. Después de esto, lo que sigue son las ventilaciones, que ya lo vamos a ver en la diapositiva de adelante. Pero es básicamente eso. Y llevar al ritmo de la canción. Baby shark, tururu, turu, baby shark, tururu, turu. Y ahí ustedes llevan el ritmo, ¿de acuerdo? Entonces, ahora los quiero ver ustedes. Antes de empezar, ¿alguna pregunta o todo quedó clarísimo? Claro, Melvin, ya vamos a intentar también con este live. Entiendo que todo quedó clarísimo porque ninguno me hace una pregunta. Karina, no hay ningún problema, por eso les dije a los que puedan, colabórenme prendiendo las cámaras para corregir técnica. Vamos, ahorita es momento de que me prendan las cámaras para empezar a corregir técnica, ¿sí? Me avisan cuando estén listos. Cuando estén listos me mandan un pulgarcito arriba. A nuestro coordinador, ¿será que nos puede ayudar habilitando las cámaras de los estudiantes, por favor? Hola, buenas noches. Buenas noches, Adriana. Yo estoy intentando abrir mi cámara, pero no me abre, la verdad. Sí, ya estoy intentando comunicarme con él.
Nuestro coordinador, por favor, ¿será que nos puede ayudar habilitándole las cámaras a los estudiantes? Disculpe una preguntita, yo recién ingreso, entonces no sé si sea la primera clase de hoy. Eh, el día de ayer tuvimos una clase que hace referencia a la introducción de todos los temas que estamos viendo, que vamos a ver a lo largo de estas 5 clases. Ah, ya, ya. Ajá. Entonces es poco lo que me he perdido. Sí, muy poco Gracias, lo que te has perdido, no te preocupes. muchas gracias. Por favor, ¿me confirman si es que ahí ya tienen habilitado para que puedan abrir las cámaras? ¿O todavía no? Sí, ya, perfecto. Sí, 30 compresiones. En adultos son 30 compresiones y 2 ventilaciones. En niños son 15 compresiones y 2 ventilaciones. Entonces, vamos, quiero que posicionen la cámara de modo que yo vea cómo están colocadas sus manos, está su brazo y cómo ustedes hacen la compresión. Por ende, necesito ver de sus hombros hacia abajo, ¿sí? Vamos, ubíquense para poder empezar esto de aquí. ¿Ya? Listo. Entonces, en el escenario tenemos un paciente que ustedes ven que está desplomado en la calle. Lo primero que hacen, ver que el entorno sea seguro. Segundo, avisan, llaman a 911. Lo siguiente, socorrer. En la parte de socorrer, oye tú, llama a 911 y di que tenemos a este paciente con un paro cardiorrespiratorio. Tú, anda a buscar un DEA. Iniciamos las compresiones. Todo al mismo tiempo. Ustedes no deben perder ni un minuto. Esto no es de como que paso 1. Tú, por favor, no, rápido. Recuerden que aquí la vida del paciente es la que se está jugando cada minuto que ustedes se demoren. Entonces, empecemos. Manitos en el pecho de su paciente, cual sea su paciente en este momento, un peluche, una almohada. Quiero ver las manitos de ustedes cómo están colocadas, por favor. Listo, muy bien. Muy bien. Ahora vamos. Recuerden, 30 compresiones y 2 ventilaciones. 1, 2, 3. Grandpa Shark, do 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 do, Grandpa Shark. Let's go hunt, do 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 do. Let's go hunt, do 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 do. Let's go hunt, do 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 do. Let's go hunt. Run away, do 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 do. Run away, do 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 do. Run away, do 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 do. Run away! Safe at last, do 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 do. Safe at last, do 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 do. Safe at last, do 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 do. Safe at last. It's the end, it's the end. 19, 30. Vamos. Se cansaron, ¿no? Es cansado hacer las compresiones. Cuando tú haces una buena RCP, tú terminas sin aliento. Esa es la condición. Tú sabes que lo estás haciendo bien porque terminaste sin aliento. Paola, perfecto como tienes colocados los brazos, todo el momento que hiciste las compresiones, no me doblaste los codos. Eso está muy bien. Solo un detallito más, un poquito más de velocidad.
¿sí? Ahora, me parece que quien está por aquí es... ay, no puedo ver su nombre. Mm, me parece que es Karina, no estoy segura. No me deja ver el nombre. Pero los brazos no van doblados, ¿sí? Los brazos no me deben hacer esta angulación. Los brazos van rectos, rectos, ¿sí? Rectos. Yo voy encima de mi paciente. Yo no estoy así de mi paciente, porque así no logro hacer ningún tipo de fuerza. Yo voy encima de mi paciente, ¿sí? No así, así. Brazos rectos. Así yo logro hacer que todo mi peso caiga sobre mis brazos. Exacto. Así como estás colocando los brazos está perfecto. Tenemos por acá, no les puedo ver los nombres, mil disculpas, pero esas dos cositas nada más que corregir. De ahí el resto lo hicieron súper bien. Ahora vamos a hacer lo mismo, pero con otra canción, que es lo que nos está pidiendo nuestro amigo Melvin. La canción de Stay Alive. La canción de Stay Alive fue la primera canción que el AJA, nos ayudó como tal, nos ayudó para nosotros tener un ritmo con el cual llevar las compresiones y no perdernos. Ahora, me parece que Brad era la persona que nos estaba comentando que en el caso de en la calle, cómo nosotros logramos tener el ritmo. Cuando tú te sabes una canción, no es necesario escucharla para poder tener el ritmo de la canción. El ritmo lo llevan acá. O por último, todos tienen teléfonos inteligentes. Cual sea el teléfono que tengan, el asistente de voz, Google, Siri, los de Xiaomi, me parece que son Honor, ustedes solo le dicen, hey, teléfono, reproduce tal canción y el teléfono lo hace, ni siquiera lo tienen que tocar. ¿Ok? Entonces, ahora vamos a hacer con la canción de Stay Alive, que es exactamente el mismo ritmo, ¿sí? Ahora sí, así las veo mejor. Xiomara, Karina, Yanire, Adriana. Adriana era la persona que le pedía que me corrija la posición de los brazos. Exacto, así como lo estás haciendo. Karina, lo estás haciendo perfecto. Sí mismo es. Yanire, muy bien. Y Xiomara, perfecto. ¿Ok? Ahora vamos a hacerlo con la canción de Stay Alive. Eso es mi caso. No, no se cansen. ¿Listo? ¿Quedó claro? Ahora, la única corrección es que ya cuando van cerca del 30, ya empiezan a sentir la fatiga en los brazos y lo que me hacen es ya no tenerlos rectos, sino me los empiezan a doblar. Recuerden, ustedes doblan los brazos y al momento de doblar los brazos empiezan a perder fuerza y ya no son las compresiones efectivas. Todo el tiempo los brazos rectos, todo el tiempo, ¿sí? Todo el tiempo los brazos rectos. Y recuerden, ustedes deben estar cómodas para poder hacer las compresiones,
¿sí? Entonces, ustedes se tienen que subir en un banco, se tienen que subir encima de la camilla, se tienen que subir encima del paciente para poder hacer las compresiones de forma cómoda, lo hacen. Karina está a una excelente altura. ¿Por qué? Porque Karina, su paciente le llega a la cintura. Karina extiende los brazos y su peso cae directo contra su paciente. Entonces, como ella ergonómicamente está cómoda, ella no se cansa, su cuerpo no se cansa y en ningún momento me flexiona los brazos, ¿sí? Al igual que Xiomara. Ahora, el punto es que ustedes estén cómodos. ¿Para qué? Para que todo el tiempo esto hagan sus brazos. Sus brazos nunca se doblan. Y recuerden, ustedes deben hacer la compresión durante al menos 2 minutos. A los 2 minutos, recién ustedes cambian con la persona que les esté apoyando, ya sea la persona que les da las ventilaciones o cualquier otro cristiano que sepa hacer el RCP. ¿Sí? Entonces, esto, hacerlo durante 2 minutos, saque el aire. Entonces, ¿por qué está protocolizado que a los 2 minutos se cambia? No es que, yo soy el más fuerte, yo soy el que tiene mejor físico, no importa, de los 2 minutos yo avanzo más. No, a los 2 minutos mandatoriamente se debe cambiar, porque a partir de los 2 minutos el RCP deja de ser efectivo, ya no tiene la misma capacidad que tú tenías al inicio, porque el cuerpo se cansa. Y si es que yo veo o yo siento que yo ya me estoy cansando, que las compresiones ya no las estoy realizando con la misma fuerza, pido el cambio. Recuerden que aquí lo importante es que nuestro paciente tenga un RCP de gran calidad para aumentar la sobrevida, ¿sí? Ahora, en los niños, ¿cómo son los niños? Cuando son bebés, ahorita ya me pueden apagar las cámaras si desean, pero en los niños, cuando son bebés, lo que yo hago es 2 pulgares, ¿sí? Asumiendo que este es el tronquito de mi bebé, 2 pulgares. En la mitad del pecho y lo mismo, compresiones. 15 compresiones, 2 ventilaciones. En niños más grandes, más de 2 años, una sola mano, como si fuera un RCP de adulto, pero con una sola mano. Igual, 15 compresiones, 2 ventilaciones. Hasta aquí, ¿alguien tiene alguna pregunta? ¿Todo quedó Sí, súper claro? A ver, coménteme, Adriana, ¿cuál es su pregunta? ya mire, en el caso de, como yo ya ingresé cuando usted ya estaba mostrando las comprensiones, entonces, ¿en qué lugar exactamente tengo que hacerle las compresiones? Mitad del pecho. Este es mi pecho. Mi pecho es hasta donde llega mi esternón. Mi esternón es esta puntita que tenemos aquí debajo de las costillas. ¿Y en dónde empieza mi pecho? Aquí, en este huequito que tenemos aquí. Todo esto es mi pecho. ¿Cuál es la mitad? Aquí, en la mitad del pecho. No me voy hacia el corazón, no me voy arriba, no me voy abajo, en la mitad. ¿Ok? Muchas gracias. No se preocupe, Adriana. A ver. Sí, en niños siempre vamos a usar la mano dominante. Con la mano que nosotros tengamos mayor habilidad. ¿Por qué? Porque esa es la mano que tiene mayor fuerza. Entonces, sobre esa mano nosotros vamos a poder recaer nuestro pecho. Ahora, en los niños son 15 compresiones y 2 ventilaciones. Niños menores de 2 años con pulgares. Cojo con mis manos el pecho de ese bebé y mis pulgares son los que van en el centro del pecho. Si es un niño gordito, si es que es un niño que mis manos no pueden abarcar toda su caja torácica, lo que yo hago es 3 dedos a la mitad del pecho, ¿sí? O 2 dedos a la mitad del pecho. Las compresiones se deben realizar con 5 centímetros de profundidad. Si esta persona ya venía, eso, así como lo está haciendo Karina. Exactamente, 2 dedos. Al mismo ritmo, la misma profundidad. En el caso de los niños es muy raro que existan las fracturas de las costillas
¿Por qué? Porque los niños tienen cartílago y el cartílago es flexible. En los casos de los adultos, a mayor sea la edad del adulto, mayor riesgo de las fracturas costales. ¿Por qué? Porque existen mayor rigidez y porque a mayor edad los huesos van teniendo diferentes patologías. No es lo mismo darle RCP a una persona de 40 años que a una persona de 70 años, que probablemente ya tiene algunas enfermedades de base. Si es que en el RCP, ustedes que están haciendo, escuchan crack o sienten crack en una compresión que hacen, lo siguen haciendo, no deben parar, ¿sí? Ese crack significa que fracturaron alguna costilla, pero no pasa nada, lo deben seguir haciendo, no pueden parar por nada del mundo, hasta que llegue la ayuda. Sigamos con la presentación. Ahora vamos con la ventilación. Primero, nosotros hemos visto, sí, Fanny, 5 centímetros de profundidad. Es lo que nosotros debemos hundir. Por eso necesitamos todo el peso de nuestro cuerpo para poder hundir ese pecho. Ahora, en la cuestión de las ventilaciones, nosotros veíamos en la televisión que cogían y le daban respiración boca a boca. A partir de que apareció el COVID, el AJA ya no indica esta respiración boca a boca. ¿Por qué? Porque hay riesgo de que ustedes se contagien de cualquier patología que tenga el paciente. Recuerden que ustedes no saben si es que ese paciente tenía alguna enfermedad de base. Puede que tenga tuberculosis, puede que esté con un virus incisional respiratorio, puede que esté con COVID. No saben. Entonces, darle respiración boca a boca los expone a ustedes. Recuerden, ustedes deben protegerse, proteger para poder ayudar. Las ventilaciones las vamos a hacer siempre con una mascarilla de RCP o una mascarilla de ventilación o en casos súper extraordinarios con una mascarilla de ambú. En caso de que ustedes no lo tengan, como les dije, en adultos no ventilaciones, ustedes no se van a exponer. Ahora, niños, si es que ustedes no tienen la mascarilla para poder realizar las ventilaciones en los niños, si es que ustedes están seguros que la persona que va a dar la ventilación no tiene ninguna enfermedad respiratoria, pueden darle la respiración boca a boca, ¿ok? ¿Por qué? Porque en los niños es indispensable. No podemos saltarnos la parte de la ventilación como en los adultos. En los niños sí o sí debemos tener 15 compresiones, 2 ventilaciones. Ahora, en caso de que ustedes lleguen a tener alguno de estos, lo que ustedes hacen es, en esta bolsita colocan 3 dedos adelante y el gordito atrás, y hacen esto. No cierran por completo y permiten que se expanda y otra vez. Se expande, esa es toda la ventilación. No hago esto, no hago esto. ¿Por qué? Porque los pulmones tienen un cierto nivel de presión y si yo aumento ese nivel de presión de lo que de por sí ellos tienen, lo que yo puedo causar es que se reviente. Y si de por sí mi paciente ya está complicado porque está infartado, si aparte de eso le reviento los pulmones, o sea, ahí sí ya lo termina de matar. Entonces, con estas mascarillas que son tipo APU, 3 dedos. ¿Ok? Si es que tenemos una mascarilla como la que les enseñaba en el boletín de ayer de los primeros auxilios, en donde solo es la mascarilla como tal y aquí tiene un tubito, soplamos por el tubito. Cojo aire. Suelto, respiro otra vez. Nada más. La ventilación no debe ser hasta yo quedarme sin aire. No. Recuerden que si yo expando mucho los pulmones se van a demorar en sacar todo ese aire y al rato que yo quiera hacer la compresión, ese corazón está aplastado por los pulmones y por más profunda que yo haga la compresión, ese corazón yo no lo voy a poder aplastar porque hay mucha presión dentro, muchas cosas infladas por dentro del pecho del paciente y por ende no es efectiva la reanimación cardiopulmonar. ¿Ok? Ahora coloco estas mascarillas, yo coloco las mascarillas en C y en E. ¿Qué significa? En C, yo sostengo la mascarilla, mi pulgar en la parte de la nariz de la mascarilla y mi dedo índice en la parte del mentón de la mascarilla y en E. En E, ¿qué es lo que hago? Posición de olfateo.
mantengo la posición del olfato del paciente en C y en E. Y así la entrada de aire es directita hacia los pulmones. No le lleno de aire la panza. ¿Ok? Entonces, 15 compresiones. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 27, 28, 29, 30. 2 ventilaciones. Otra vez. 1, 2, 3, 4, 5, 6. ¿Eso hasta cuándo? Hasta que ustedes puedan llegar a un desfibrilador, ya sea que le hagan un DEA o que llegue la ambulancia o que se puedan movilizar a un centro hospitalario. Pero hasta que ese paciente se le pueda colocar un desfibrilador, ustedes siguen con las compresiones. Pero doctora, 1 hora con compresiones, 5 si es que quiere. Ese paciente no se lo puede dar por muerto hasta que no haya sido conectado a un dispositivo de desfibrilación. ¿Cuál es este dispositivo de desfibrilación? Lo que nosotros hemos visto en la tele, las palanquitas que dicen a 120 voltios, aléjese. O en el caso del DEA, que son únicamente unos parches que colocamos según el dibujito del DEA en el pecho del paciente y ese aparatito coge y les dice, evaluando ritmo, aléjese del paciente, descarga. ¿Ok? Hasta que no tengamos una descarga eléctrica en nuestro paciente, nosotros no podemos dejar de dar RCP. ¿Por qué? Porque ese paciente no está muerto hasta que el DEA no diga que está muerto. ¿Sí? Entonces, por eso les digo, mínimo, o sea, lo ideal sería por lo menos 2 personas. Imagínense 2 personas dando RCP, las personas que realizaron la práctica, si con 2 ciclos nada más de 30 segundos quedaron un poquito con la lengua afuera, cansadas. Pero imagínense 1 hora. Pero ahí está. Ese es el sacrificio que uno debe hacer por la vida de estos pacientes. Ahora, dando un resumen de lo que hemos visto el día de hoy. Primero, ¿qué es un paro cardiorrespiratorio? Primero, es una urgencia en donde el corazón dejó de latir y la persona dejó de respirar. Recuerden, debe dejar de latir y dejar de respirar. Hay situaciones en las que el paciente no le late el corazón, pero sí respira. Ese no le vamos a hacer el RCP. Hay situaciones en las que el paciente le late el corazón, pero no respira. Ese tampoco le hacemos el RCP. Al convulsionado, al desmayado, al hipertenso que le subió la presión, al diabético que se le subió el azúcar, a ninguno de esos. Solo al que está muerto. ¿Por qué? Porque no le late el corazón y no respira. ¿Ok? Entonces, ¿cómo nosotros logramos identificar a este paciente? Está inconsciente. Señor, no me responde. No respira. Le veo la caja torácica y veo que no respira. Y no hay signos, no hay circulación como tal, no hay pulso periférico. Lo que vamos a hacer es las compresiones junto con las ventilaciones. En adultos, 30 compresiones, 2 ventilaciones. En niños, 15 compresiones, 2 ventilaciones. Ustedes deben lograr, tanto en niños como en adultos, de 15 a 20 compresiones por minuto, ¿ya? Y vamos a usar un DEA en caso de que lo tengamos. ¿Alguna pregunta o todo quedó clarísimo? Ok, entiendo que todo quedó clarísimo. Sigamos avanzando. Ahora vamos con el OVACE. Yo estoy seguro que de aquí a la mayoría ha visto alguna vez un OVACE. ¿Qué es el OVACE? Básicamente, el OVACE es la obstrucción de la vía aérea por un cuerpo extraño, entendiéndose la vía aérea, nariz, laringe, tráquea, bronquios, pulmones. En este caso, el cuerpo extraño se aloja entre la faringe y la tráquea. ¿Ok? Ahora, tenemos diferentes tipos de OVACE. Un OVACE parcial y un OVACE completo. ¿Cuál es la diferencia entre estos dos? En el OVACE parcial, la vía aérea está obstruida parcialmente. En el OVACE completo, toda la vía aérea se tapó. Ejemplo súper básico que a todos que alguna vez hayan tenido un niño pequeño, no necesariamente su hijo o su hija, les ha de haber pasado
encontraron por ahí cualquier cosa, porque los niños se meten toda la boca y se tragaron. Y empiezan, ¿ok? ¿Qué hacer en esa situación? El ovase parcial. ¿Cómo yo sé cuándo es un ovase parcial? Primero, la persona que está con el cuerpo extraño puede toser, puede hablar, pero la voz no es como siempre. Por ejemplo, si yo estuviera atragantada, yo esta voz no la podría sacar. ¿Por qué? Porque generalmente el cuerpo extraño se atora en donde hay la comunicación con las cuerdas vocales. Entonces las cuerdas vocales no pueden vibrar para lograr el sonido y vibran ahí a medio gas. Entonces es el típico paciente que dice, ayúdeme, me ahogo, ayúdeme, y tose, y tose, y tose, y tose, y tose, y tose, y tose. ¿Ok? ¿Por qué nosotros debemos lograr identificar entre estos dos tipos? Porque al parcial, yo para lograr desatorarlo, es la persona a la que yo con mano firme le voy a dar palmadas en la parte de la espalda, no aquí en el pecho, no de, ay, me ahogo, me atoro, me toco el pecho, me doy golpes en el pecho. No, porque ahí no estamos haciendo nada más que hacer que el objeto extraño esté vibrando y que incluso pueda seguir yéndose más abajo. En la espalda, lo coloco a mi paciente boca abajo, en la espalda, golpes secos. No el golpe que le damos a los bebés para sacarle los gases, no así, no así. El golpe debe ser seco y fuerte. ¿Con qué fin? Con el fin de yo lograr que esa persona logre expulsar el cuerpo extraño. Ahora, el ovase completo. En el ovase completo la persona solo está así y no puede toser, no puede hablar, solo con los ojos, con mímicas, les intenta explicar que se está ahogando. En la persona que yo tengo el ovase completo, yo voy a hacer la famosa maniobra de Heimlich. ¿En qué consiste esta maniobra? En donde yo le coloco por fuerza, hago que mi paciente expulse el cuerpo extraño. Ahora, ¿cómo es? Como les comentaba, esta es la técnica, palmadas secas en el ovase parcial. Y esta es la maniobra de Heimlich, que sería en el ovase completo. ¿Cuál es la técnica? Puño. Debajo, ¿se acuerdan que les dije que aquí teníamos un huesito? Debajo de ese huesito. ¿Cómo debe ser el movimiento? Hacia adentro y hacia arriba. Yo no solo lo aplasto por aplastarlo, lo debo hacer con técnica. Hacia adentro y hacia arriba. Entonces, cuando yo hago la maniobra, hago esto. ¿Sí ven? Hacia adentro y hacia arriba. Debajo del huesito y con fuerza. De modo que yo pueda abrazar a mi paciente y yo pueda coger con toda mi fuerza hacia adentro y hacia arriba. En un solo movimiento. ¿Ok? Ahora ustedes me dirán, y si tenemos un paciente obeso en donde mis bracitos no lo pueden rodear, o un paciente simplemente que sea más grande que ustedes, sencillo. Lo que yo hago es sentarlo y ya sentado con un apoyo en la espalda de frente hacia adentro y hacia arriba, si es que no lo pueden abrazar. ¿Ok? Al igual que en la técnica del RCP, esto no es de fuerza, no es que por ser súper fuerte vas a lograr hacer mayor fuerza y va a lograr expulsar. Es de técnica. La técnica es hacia adentro y hacia arriba. ¿Ok? Ahora, ¿cómo nosotros logramos retirar el cuerpo extraño en los lactantes? Entiéndase como lactantes los niños menores de 2 años. En los niños menores de 2 años yo no puedo hacer la maniobra de Heimlich porque yo le puedo causar a ese niño primero un paro cardíaco, le puedo reventar los pulmones, le puedo reventar hígado y vaso. ¿Por qué? Porque los niños a esta edad aquí tienen el hígado súper grande que casi les cruza toda la barriguita y el vaso por detrás del hígado. Si yo hago fuerza aquí, esas estructuras son como gelatina, se me destruyen y yo en lugar de ayudar, mejor lo perjudico. Entonces, ¿cómo yo logro desatragantar a estos niños? Primero, veo la vía aérea. Entonces, en la vía aérea, yo veo si es que no puedo retirar con el dedo el objeto extraño. Si no lo puedo retirar, la vuelta, mi niño, así como está aquí.
cabeza hacia abajo en esta posición y damos palmadas fuertes, no como sacar los gases, palmadas secas de abajo hacia arriba, secas de abajo hacia arriba, palmadas secas, igual que aquí. ¿Cuántas veces? Hasta que logre expulsar el cuerpo extraño. ¿Ok? Entonces, si yo ya les voy dando bastantes palmadas, bastantes palmadas, bastantes palmadas, veo que ya mi niño, perdón, escucho que ya mi niño puede emitir algún sonido o que ya puede llorar, le doy la vuelta y verifico si es que en la boquita no se quedó el cuerpo extraño o si es que en el piso ya no salió el cuerpo extraño. ¿Sí? El OVASE es súper sencillo, como les dije, el OVASE y el RCP tranquilamente salvan vidas. Imagínense que ustedes a un niño se les atraganta en la casa hasta que llegue la ambulancia, hasta poder saber qué hacer. Ustedes en la casita, haciendo estas simples técnicas, le pueden salvar la vida a ese niño. O a esa persona que se atragantó, así de sencillo. Yanire, cuéntame, ¿tienes alguna pregunta? Sí, muchas gracias. Con respecto a los bebés, por ejemplo, si en caso de verdad no sacar el cuerpo extraño, aunque le estuviéramos haciendo así, ¿hay alguna otra forma o es la única? Esa es la única. Y de ahí, si es Ok. que ya de verdad tú ya ves que el niño se empieza a poner azul de lo que no se puede, de lo que no puede respirar, lo último sería maniobra de Heimlich, teniendo en cuenta que podemos causar todo lo que puede, todo lo que te dije, un paro respiratorio, reventar los pulmones, reventar el hígado, reventar el vaso. Pero si es que a la final el niño ya se está ahogando, ahogando con el cuerpo extraño y lo único que les queda es hacer esto, ahí uno pone en una balanza y si yo con esta maniobra le puedo salvar la vida, pues lo hago. Pero la última opción, y sí, exacto, es con la palma. Gracias. Ya, Yanire. Sí, Paola, con la palma de la mano. Yo no doy con el dorso, no doy con esto, doy la palma recta, mano recta. ¿Ok? ¿Tienen alguna otra pregunta? Ok. Entonces, eso sería todo por el día de hoy. El día de mañana vamos a ver lo que hace referencia a heridas, hemorragias y me parece que vendajes también es el tema que nos toca el día de mañana. Repasen, en la plataforma tienen material, igual yo voy a verificar que esté ese material cargado, tienen diferentes videos. En este tema de aquí les subí un video que es el video instructivo que utiliza el AJA para poder dar la instrucción de un BLS. Ahí ustedes van a poder ver lo que es un DEA y cómo se maneja un DEA, que es lo que en esta clase no lo pudimos ver porque realmente el DEA es un aparato que, como, o sea, es complicado conseguirlo. Sin embargo, en los lugares grandes debe haber, ¿sí? Entonces, recuerden que mañana tienen la primera evaluación. Se les empieza a abrir desde el día de mañana hasta el sábado, me parece. No sé si es que les abrirán un poco más de tiempo. Eso, y la evaluación, ¿qué preguntas salen? De lo que hemos visto en la clase, del material que les he subido a la plataforma. Hay igual PDFs, que todo lo que yo les estoy diciendo aquí, en palabras lo más sencillas posibles para que ustedes puedan comprender, está subidos en PDF, en donde ya utilizan los términos que corresponden para que ustedes igual los puedan revisar. Están los videos, están los links de las canciones, está subida la presentación y así como el día de hoy les han de haber pasado la presentación del día de ayer, el día de mañana les van a pasar la grabación de la clase del día de hoy. ¿Sí? No sé si el coordinador quiera conversar con ustedes.